María Eugenia Rodríguez Palop, que, insisto, me escribió por privado que tenía una demora para poder ingresar unos minutos. Es al mismo tiempo una conferencia que inaugura las jornadas de investigadores e investigadoras, becarias y becarios en ciencias jurídicas y sociales en nuestra facultad, un evento tradicional que lleva el nombre del doctor Luis Pablo Slavin, de mi padre, que fue quien las ideó, las imaginó y las llevó adelante en medio de la década del 90 con el querido amigo doctor Vidar Campos del Gioja, y que nos dio un puntapié muy, muy importante. Ana, Agustina, algunos más de los que están acá tuvieron la oportunidad de participar en esas primeras jornadas en las cuales año tras año viajábamos a Buenos Aires y venían investigadores de Gioja para acá. Se transformó en un espacio permanente que, por suerte, creo que lo hemos podido mantener. En esta ocasión, y antes de darle la palabra a Ana, no quiero dejar de recordar una situación bastante dolorosa que nos está tocando a todos en la facultad, que es hace 48 horas falleció el colega, docente y exdecano Juan Carlos París. Tiene muchos méritos, no voy a entrar a elogiar toda la trayectoria de Juan Carlos. Bienvenida María Eugenia, que se ha podido conectar. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha bien, se te escucha muy bien. Estaba comentando unas palabras antes de presentarte y todo, porque se te ve y se te escucha muy bien. Y hace 48 horas falleció acá en nuestra ciudad en motivo de esta pandemia el profesor Juan Carlos París, exdecano, continuó en el decanato tras el decanato de mi padre. Por sobre todas las cosas, una gran persona. Puedo conocerlo ni bien recibido a Juan Carlos en su actividad como presidente del Colegio de Abogados. Insisto, muchos valores desde el punto de vista jurídico, como docente y todo, pero personalmente Hola, no sé si me oye, no sé si se me oye. Se te escucha perfecto. ¿Se me oye? Se te escucha muy bien. Sí, se te escucha muy bien. Sí, se te escucha muy bien, María Eugenia. Contéstenle por chat que se le escucha muy bien. Y decía, a veces a la gente hay que recordarla por cómo es como persona, y creo que era, sobre todo esto, un gran tipo. Una persona con la que se podía hablar, que trabajaba cualquier tema, muy preocupado e involucrado en materia de derechos humanos, desde el Colegio de Abogados, desde la cátedra en Derecho Romano y desde la facultad. Así que creo que es merecido recordarlo. Lo vamos a volver a hacer a las 3:30 de la tarde, pero no queríamos dejar de mencionarlo, por eso le pedí a Ana que por favor estuviera acá, porque también quería decir algunas palabras y bueno, dejar esta mención que no podía faltar. Cedo, Ana. Bueno, gracias, Pablo. Sí, la verdad que fue una cosa inesperada, porque hacía muchos días que estaba internado por esta situación. Siempre teníamos la esperanza de que pudiera sobrepasarlo, ¿no? Que pudiera superar esta cuestión, pero bueno, las cosas han sido así y la verdad que, bueno, a todos nos sorprendió, quedamos saqueados. Pero bueno, lo queremos recordar, por supuesto, sumándome a todas las palabras que dijiste vos, Pablo, que evidentemente Juan Carlos siempre fue una persona muy querida en todos los ámbitos donde estuvo, en el Colegio de Abogados, en la universidad, en la Facultad de Derecho, cuando fue interventor en la Facultad de Ciencias de la Salud, que en realidad fue una tarea muy, muy difícil, muy difícil de desempeñar en ese momento, y a pesar de todo eso y de la situación, ¿no? que tuvo que tomar sobre sí esa responsabilidad, desde esa facultad, lo recuerdan también con mucho cariño, ha prestado muchos amigos. En todos lados lo conocían, en Mar del Plata. Hola,
No sé si comenzar o qué, porque Agustina, ¿tú puedes hablar? Sí, Se te escucha muy bien. ella no escucha, no está escuchando. No sé si hay alguien que pueda asistir técnicamente, disculpen, pero ella por el chat está diciendo que no escucha, no nos escucha ella a nosotros. Sí, ahí le voy a decir, a ver, Mariano, si puede, perdóname Ana, que Sí. a ver si Mariano puede Se puede solucionar, claro. solucionar el tema del audio. Están tratando. Ahí le escribí un par de opciones. Sí. Ahí está probando, a ver si puede. Diana, ¿querés? Bueno, no, simplemente, bueno, que sí, que efectivamente era una gran persona, todos lo querían mucho, muchos amigos, era un ser muy generoso, una persona que siempre estaba dispuesta a darle una mano a cualquier persona que se le acerque de cualquier tema. Realmente era una persona muy cálida, muy cariñosa, sabía conservar y sostener las amistades. De hecho, se ha demostrado en todo este tiempo el acompañamiento que se hizo a la familia durante este proceso, y hoy mismo, que sobre las horas del mediodía fue el cortejo sobre la calle Brown, frente al Colegio de Abogados, y bueno, y todos los colegas que pudieron acompañaron en esa situación. Y bueno, nosotros en realidad queremos quedarnos, como dijo Pablo, por supuesto, con todo lo lindo que nos dio a lo largo de su vida y de su pase por la facultad, su amistad, su generosidad, sus virtudes, que eran enormes, y bueno, y con esa idea... Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Todo, a ver. Te escuchamos todo, perfecto. yo ¿Vos escuchás? Hola, 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 hola. Discúlpame. Hola, 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 hola. Bueno, si les parece, Sí. lo que hacemos, porque tenemos este problema de que la escuchamos a María Eugenia, pero ella no nos escucha a nosotros, vamos a retomar alguno de estos comentarios de vuelta a 3:30 cuando hagamos la apertura formal. Claro, Ana. sí. Así ya podemos arrancar cuando ella esté disponible. Sí. Sí. Ella ya está Bueno. disponible. Juliana, Sí. una breve Presentación. María Eugenia, y ya le damos el paso para que la escuche. Ojalá que a lo largo se pueda solucionar el tema del audio de ella y bueno, darle la bienvenida a todos y a todas. Juli. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos damos el gustazo de tener con nosotros a la doctora María Eugenia Rodríguez Palop, que es profesora titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad Carlos III de Madrid, es eurodiputada y jefa de la delegación de Podemos en el Parlamento Europeo. Recientemente, María Eugenia ha publicado el libro Revolución Feminista y Políticas de lo Común frente a la extrema derecha, y de algún modo ella representa, es una pena que no nos esté escuchando, pero representa el ideal que todos buscamos en el sentido de que es una académica comprometida con la política, con la realidad que le toca vivir, es decir, que no solo se dedica a pensar, sino a actuar en la realidad para su transformación. Así que bueno, la escuchamos ahora a María Eugenia. Ella nos va a hablar de la Agenda de Género Europea 2020. Bueno, ¿se me oye? ¿Qué hago, Agus? Sí, hablo igual. Bueno, esto es un poco loco, no sé, a ver, se te oye, te escuchamos, ya puedes hablar, se te oye, habla, te escuchamos, sí, vale. Bueno, pues oye, buenas tardes. Siento el retraso primero y después pues toda esta
esta cosa, es que me da no sé qué porque la mitad de las caras no las veo y además no escucho nada. Es un poco extraño dar una conferencia así, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. No estoy acostumbrada a esta cosa que es medio monólogo, ¿no? Bueno, Agustina, te veo ahí, por lo menos a ti sí te veo, que estás muy bien, ¿no? Y, y bueno, por dónde empiezo? Esto de género, ciudad, Unión Europea, son un montón de cosas. Mira, yo había pensado explicaros un poco cuál es la situación que se está viviendo desde el punto de vista de las mujeres, desde el punto de vista del género y el feminismo en la Unión Europea, especialmente la reacción antifeminista que estamos sufriendo por parte bueno, los grupos de extrema derecha y de algunos gobiernos en la Unión Europea, que no sé si estáis al tanto, pero bueno, pues han declarado, Polonia, por ejemplo, ha declarado zonas libres de LGTBI, pues 30 municipios, que esto acoge pues a miles de personas. Ahora el Tribunal Constitucional pues ha declarado que es inconstitucional el aborto por causa de malformación fetal. Hay un montón de movilizaciones de las mujeres polacas, no sé si lo habéis visto también en los medios, las llamadas, bueno, las protestas negras. Ya se usó la primera pandemia, la primera ola de la pandemia para un intento de retroceso que se frustró precisamente por la movilización de las mujeres y ahora pues en la segunda ola, por iniciativa del Tribunal Constitucional, se ha intentado también retroceder en ese derecho conquistado, ¿no? Una ley, en este caso, de casos, de supuestos, más o menos al uso de la que tienen casi todos los países, bueno, los países en los que el aborto más o menos está permitido, ¿no? Lo pongo como un ejemplo para que veáis que el envite que está sufriendo el feminismo y que estamos sufriendo las mujeres es global, se da, por supuesto, en América Latina, ya lo sabemos, y ya sabemos la lucha que tienen muchas mujeres por sus derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, en El Salvador, o la lucha que hay también porque se instalen medidas contra la violencia de género y la violencia contra las mujeres, que son medidas que se han ensayado en algunos países como España, por ejemplo, que tiene una ley de violencia de género que ahora se ha revisado con un pacto estatal de violencia de género, pero que tampoco es una conquista acabada en la Unión Europea. Empiezo así porque parece que las mujeres o que los colectivos, las personas que estamos luchando por nuestros derechos, siempre avanzamos en una dirección, digamos, positiva o siempre vamos hacia adelante y no es el caso. En el momento en que hay crisis, en el momento en el que hay situaciones de emergencia, pues hay notables retrocesos, notables regresividades, aunque estén prohibidas por el derecho internacional. Y quería empezar por aquí para que, bueno, vierais un poco en el contexto en el que estamos trabajando en la Unión Europea. Yo creo que, bueno, como sabéis, yo soy profesora de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Carlos III, en este momento soy eurodiputada y me parece que lo que puedo aportar cualitativamente aquí respecto de lo que hubiera podido aportar pues hace año y medio o 2 años, en buena parte pues es la experiencia que estoy teniendo en Europa como vicepresidenta primera de la Comisión de Mujeres, que es en la que trabajo, además de trabajar en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y en la de Agricultura, donde estoy haciendo pues una especial incidencia en el tema de las mujeres rurales. Bien, ¿cuál es la situación en Europa? Y después voy a bajar un poco al tema de los municipios y las ciudades, que también he trabajado mucho en otros momentos de mi historia, porque bueno, mi activismo ha sido fundamentalmente feminista, ecologista y municipalista, de manera que algo también diré sobre este asunto. Voy a empezar, digamos, desde Europa, aunque podría empezar desde otro lugar. Podríamos empezar siempre desde muchos lugares, ¿no? Agustina, que me conoce, pues ya sabe que los recorridos van confluyendo, pero tienen diferentes puntos de partida. Bueno, ¿cuál es la situación? Bueno, mira, en Europa está el Convenio de Estambul, que conocéis todas y que tenía que haber sido ratificado y no ha sido ratificado por la Unión Europea como tal, porque hay una serie de países que se han negado a ratificarlo y que se han negado a que la Unión Europea lo ratifique. Esos países pues, son Hungría y Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Lituania y era también Reino Unido. Llama la atención porque Reino Unido se supone
que es un país de larga data en la Unión Europea y, bueno, donde el feminismo prácticamente, no se puede decir que ha nacido, pero vamos, tiene raíces muy profundas, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues Reino Unido no quería ratificar el Convenio de Estambul. Esto ha llevado a que el Parlamento Europeo, que es de las tres instituciones que hay en la Unión Europea, que es el Parlamento, Comisión y Consejo, el Parlamento Europeo haya lanzado varias resoluciones solicitando insistentemente la ratificación del convenio. Desde el 2016 pues lleva varias, y las últimas resoluciones ya han sido poco menos que desesperadas, ¿no? Diciendo que había un envite contra las mujeres, contra el feminismo, que era global, que se había articulado especialmente en la Unión Europea a través de ciertos grupos políticos y de ciertos gobiernos, y que, bueno, se estaba difundiendo la idea de que la lucha contra las violencias machistas pues era una especie de lucha contra la familia tradicional, la familia convencional y los, digamos, ¿cómo decir? La propia casi unidad nacional. O sea, que las feministas éramos básicamente rompedoras de consensos, consensos familiares, consensos comunitarios, incluso consensos estatales y nacionales. Esto lo ha dicho la última resolución del Parlamento, que ha sido pues reciente, y no se ha conseguido mucho porque, como sabéis, en el Consejo se decide todo por unanimidad y basta con que haya un Estado, un gobierno en este caso, que se niegue a dar un paso adelante para que ese paso adelante pues no se pueda dar. Nosotras hemos peleado para que haya una directiva sobre violencia de género, donde se contemple la violencia de la pareja y expareja, que es la que se contempla hoy en España en la Ley de Violencia de Género, pero no se ha conseguido. Lo máximo que se ha conseguido, bueno, pues es que la mujer sea considerada víctima dentro de lo que se llama el Estatuto de la Víctima. Es decir, que dentro de lo que se llaman los delitos que se persiguen a nivel europeo, pues uno de ellos sea el de la violencia de género. Esa es la situación que tenemos en relación a la violencia y, por tanto, como veis, bueno, pues una situación no voy a decir mala, pero hoy, por ejemplo, se han presentado los índices de igualdad. El Instituto de Estudios de Género de la Unión Europea ha presentado hoy mismo el índice de igualdad, que ha sido noticia, y bueno, ha vuelto a señalar otra vez pues la necesidad de luchar contra las violencias machistas, especialmente además durante la pandemia, que, como ya sabéis, bueno, pues las mujeres han sufrido la pandemia fuera y la pandemia dentro, sobre todo las que han estado encerradas con sus agresores. El incremento de la violencia de género ya se ha demostrado, la propia Organización Mundial de la Salud también lo ha señalado, las llamadas pues a las líneas de asistencia por causa de violencia de género han aumentado entre un 20 y un 40%, y las víctimas de violencia de género pues también han aumentado. De manera que una de las cosas sobre las que ha llamado la atención este índice de igualdad del Instituto de Estudios de Género, pues ha sido precisamente el peligro que para las mujeres, peligro, digamos, físico, que para las mujeres ha supuesto la pandemia. Si pensamos, por ejemplo, en la igualdad, bueno, pues los avances, el año pasado se decía que avanzábamos a paso de tortuga, me decía este mismo índice, y hoy pues se dice que estamos a 60 años de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. En el caso europeo hay una brecha salarial en el ámbito laboral de un 16% y en el caso de pensiones de un 37%, debido fundamentalmente, como sabéis, pues al reparto desigual de tareas domésticas y de cuidado. Esto significa que habría que implementar de entrada pues una obligación de transparencia salarial para las empresas. Ahora bueno, se está pensando en articular una directiva de transparencia salarial, pero hay un 79% de empresarios que consideran que esto no es necesario, igual que consideran que no son necesarias las cuotas. Sin embargo, las cuotas, con todos sus defectos, se han demostrado no solo necesarias, sino que se han demostrado profundamente eficientes, tanto en el terreno político como económico. Bien, se dice mucho aquello de que por culpa de las cuotas, pues va a haber mujeres que sin mérito y capacidad van a acceder a ciertos puestos de trabajo, y bueno, dan ganas de decir que justamente es al contrario, que son los varones los que sin mérito y capacidad tienen trabajos que no les corresponde tener y que nos están robando fundamentalmente a las mujeres. Precisamente las cuotas sirven para hacer aflorar los méritos y capacidades de las mujeres
que quedan ocultos en esa especie de mercado imperfecto en el que nos movemos. De manera que la situación de la desigualdad laboral y la desigualdad en el empleo pues sigue estando ahí. Tenemos una directiva desde hace 10 años paralizada en el Consejo, una directiva que establecía que en los consejos de administración de las empresas que cotizan hubiera un 40-60 de hombres-mujeres, es decir, que apostaba por la diversidad, cosa que, por cierto, se ha demostrado enormemente eficiente desde el punto de vista de réditos económicos para las empresas y que, sin embargo, pues no se acaba de implementar porque hay una enorme resistencia por parte de las empresas. También se ha intentado luchar por planes de igualdad. Nosotras ahora estamos elaborando la estrategia de igualdad de la Unión Europea y una de las cuestiones que hemos solicitado son planes de igualdad obligatorios con sanciones adicionales para las empresas que no los implementen, y es algo pues que no ha salido adelante. El único país que tiene cuotas obligatorias en la Unión Europea con sanciones es Francia, y es el único país que está cerca de la paridad en el espacio empresarial. De manera que el techo de cristal sigue siendo importante en la Unión Europea. Al techo de cristal habría que sumar el llamado techo de cemento, esos casos en los que supuestamente las mujeres voluntariamente deciden dejar de trabajar o deciden no crecer profesionalmente porque optan por ejercer labores de cuidados o tareas domésticas. Bien, yo no tengo, por supuesto, ningún inconveniente en que las mujeres y nadie en general, al revés, opte por labores de cuidado. De hecho, creo que las labores de cuidado no deben ser concebidas como una carga, sino como algo precisamente empoderante que nos hace más ciudadanos y más ciudadanas. Pero hay que estar seguros y seguras de que esas mujeres optan libremente por no crecer profesionalmente y, por tanto, por recluirse en sus hogares o en su espacio privado para ocuparse de las tareas domésticas y de cuidados. Y no creo que se dé el contexto en el que haya esa libertad, precisamente porque no hay permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles, obligatorios y pagados al 100% para hombres y mujeres en el caso, digamos, de menores, personas mayores o dependientes. En la medida en que esos permisos no existan, no se dan las condiciones de igualdad que nos pueda asegurar que esas mujeres que eligen volver a sus casas lo eligen libremente. Hoy en los índices de igualdad, para que veáis las desproporciones, se decía que 7,7 millones de mujeres se dedicaban, habían abandonado sus carreras y sus espacios laborales para dedicarse a sus tareas domésticas y de cuidados frente a 500,000 de varones. 7,7, repito, millones de mujeres frente a 500,000 de varones. Y 8,9 millones de mujeres que tenían trabajos parciales, temporales y precarios para conciliar sus labores de cuidado y de tareas domésticas con su desarrollo profesional, frente a 560.000 varones. Hablamos de datos de toda la Unión Europea. Con esto lo que quiero decir es que uno puede pensar, por supuesto, libremente que ese 7,7 millones o ese 8,9 millones pues lo ejercen libremente, pero hay tal abismo entre una cantidad y la otra que es difícil pensar que hay un ejercicio libre, en ese caso, de tareas domésticas y de cuidado, ¿no? En la medida en que eso no se solucione, las brechas salariales y las brechas de pensiones seguirán estando ahí, y hablamos de abuelas que siguen cuidando a sus nietos y sus nietas para que sus hijos y sus hijas puedan ir a trabajar pues, a un mercado precarizado. Mientras eso no suceda, mientras no haya ese reparto adecuado, como digo, esa corresponsabilidad, las mujeres no tendrán condiciones de igualdad en el espacio laboral. Y esto lo dicen todos los organismos internacionales y, repito, hoy mismo lo dice el índice de igualdad presentado por este Instituto de Estudios de Género, que es muy prestigioso y que es nuestra referencia en la Unión Europea. Hay una directiva en la Unión Europea que es la Directiva de Conciliación, que se ha intentado poner en marcha y que no se ha prácticamente implementado. En España tampoco. De manera que en ese punto pues seguimos
en unas condiciones, digamos, precarias. Y fijaos que os hablaba antes de la transparencia salarial. Hay una obligación de transparencia salarial únicamente en Alemania para empresas de más de 200 trabajadores y trabajadoras, y en Islandia para empresas de más de 25 trabajadores y trabajadoras. En el resto de los casos, todos estos datos que estamos dando son datos aproximados, porque de hecho las empresas no ofrecen datos acerca de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, o las que lo hacen voluntariamente. No existe ninguna obligación para las empresas en este sentido. Y pasa lo mismo que antes hablaba de la violencia con la violencia, porque no hay una tipificación homogénea de feminicidio, ni de mutilación genital, ni de trata, ni de prostitución, ni sabemos qué es prostitución libre y qué es prostitución forzada, ni, por tanto, de violencia sexual, ni de violencia laboral. Fijaos, la violencia laboral que se establece, que se intenta atajar con el convenio 190 de la OIT, tampoco se ha ratificado. Ese convenio lo ha ratificado, hasta donde yo sé, Uruguay, y otro país que ahora no recuerdo, pero España va a ser el tercer país que lo va a ratificar. Un convenio que intenta evitar la violencia en el entorno laboral. Lo que quiero decir es que hay una tal falta de definición en los tipos que muchas veces no se pueden recoger ni datos fiables para decir aquí hay trata, aquí hay prostitución, aquí hay violencia sexual, aquí hay violencia laboral. O sea, ni hay datos fiables para hablar de violencia contra las mujeres, ni hay datos fiables para hablar de brecha salarial y, por tanto, de condiciones de igualdad en el trabajo. Todos son estudios, informes, aproximaciones, porque los estados y las empresas no colaboran, simplemente no colaboran. Podríamos seguir avanzando, por ejemplo, hablando de los derechos sexuales y reproductivos, todo lo que tiene que ver con el aborto. Hoy tenemos una piedra en el zapato enorme en la Unión Europea, con los gobiernos, como os decía antes, que se oponen radicalmente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Polonia, lo comentaba antes, ahora va a retroceder respecto de la causal de malformación fetal. Polonia tenía legislado el derecho al aborto. No digo solamente en las causales, sino incluso un derecho al aborto libre previamente. Después se estableció las causales, pero ahora, por influencia de la Iglesia Católica fundamentalmente, pues está dando pasos enormes atrás. De hecho, Polonia se quiere bajar incluso del Convenio de Estambul, lo ratificó en su momento y ahora se quiere bajar también del Convenio de Estambul. Y en el Consejo pues nos encontramos con muchas dificultades para hablar incluso, para utilizar incluso la terminología derechos sexuales y reproductivos. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos los expedientes, intentamos, bueno, pues incorporar permanentemente esto porque tenemos resoluciones del Parlamento, pero también sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dicen que restringir los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres es una forma de violación de derechos humanos a las mujeres y niñas y una forma de violencia contra las mujeres. Incluso tenemos sentencias y posiciones de organismos internacionales y de tribunales internacionales que dicen que prohibir la causal de malformación fetal es una forma de trato cruel, inhumano y degradante para las mujeres. Aquí en España se usó, Agustina lo sabe porque entonces vivía por acá, se usó esta causal muchas veces diciendo que las personas con discapacidad, las asociaciones de personas con discapacidad estaban reivindicando esto y de hecho Ruiz Gallardón, el que era entonces ministro, intentó hundir, digamos, eliminar esa causal en el caso del aborto utilizando, en cierto modo, yo creo que de manera muy manipuladora a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, y aquí está Agustina que me puede corregir, que sabe mucho más de eso que nadie, pues las personas con discapacidad, hasta donde yo sé, lo que querían no era eliminar, lo que querían, digamos, era que no se las señalara, que no hubiera un caso eugenésico señalado públicamente en una norma, algo que a mí me parece completamente razonable. No me parece que sea razonable que el Estado señale a las personas con discapacidad como una carga de forma a priorística. Y por lo tanto entiendo que esa pueda ser una lucha. Lo que ocurre es que eso no es incompatible con una ley de plazos, donde simplemente no se señalan causales y donde se deja pues, a las personas libremente decidir acerca de en qué situaciones o cómo, de qué manera abortar, sin necesidad que el Estado tome una posición previa acerca de lo que se considera o no una carga social o una carga económica. Entonces, esto
me parece que es el camino. Nosotros en España tenemos ahora una ley de plazos que permite el aborto en las 14 primeras semanas, pero esa ley está recurrida al Tribunal Constitucional y tenemos un grave problema con nuestro Tribunal Constitucional también, entre otras cosas porque no ha habido una renovación del Tribunal Constitucional y muchos de los magistrados tienen caducado su cargo. Esta ley, este recurso de inconstitucionalidad ha caído en manos de un compañero nuestro de Filosofía del Derecho, que fue diputado del Partido Popular, un partido conservador durante 17 años, y que es numerario del Opus Dei. Y este es el ponente que va a resolver este recurso de inconstitucionalidad frente a la ley del aborto, que aún no se ha resuelto porque no lo han tenido a bien, en el sentido de que no ha sido conveniente políticamente. Pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista de los derechos sexuales y reproductivos hay una posición muy clara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Parlamento en favor de los derechos sexuales y reproductivos, y sin embargo hay muchos gobiernos, bien a través de sus tribunales constitucionales, bien a través de sus posicionamientos como ejecutivos, que se oponen radicalmente. Decía que nosotros en la comisión intentamos incluso meter permanentemente esta expresión y es continuamente resistida. Y a veces hemos intentado recurrir a la expresión autonomía reproductiva porque sabemos que también incluye la posibilidad de acceder a las técnicas de reproducción asistida, algo que teóricamente no resisten los conservadores y tampoco pues ha sido posible. Esta es la situación, un poco el panorama que tenemos en la Unión Europea, así muy de brocha gorda, en relación a las mujeres y los retos un poco que tenemos por delante, ¿no? Son muchos, yo os podía contar todo lo que ha salido hoy en el índice de igualdad, pero básicamente este es el panorama un poco general, ¿no? Se podría resumir diciendo, uno, que los avances que hemos tenido en las mujeres, los derechos que hemos adquirido, son siempre susceptibles de ser recortados, que siempre cabe una regresión o un retroceso, especialmente en situaciones de emergencia o crisis, y que en buena parte ese retroceso y esa regresión está orquestado por la extrema derecha o la derecha extremada que se ha instalado en algunos gobiernos de la Unión Europea o que influye sobre algunos gobiernos de la Unión Europea y que hoy está sentada en el Parlamento Europeo en un grupo político llamado IDE, Identidad y Democracia. Este grupo, la extrema derecha ha hecho del antifeminismo un eje absolutamente central. Y en esto nosotros también tenemos un grupo político que se llama Vox, que tiene una cierta conexión con el gobierno polaco y también con el bolsonarismo. Bolsonaro, pues con aquello de buey, bala y Biblia, ¿no? Agronegocio, militarismo y pentecostales, ha hecho también del antifeminismo un eje central, en este caso influido por la llamada Iglesia Universal del Reino de Dios, que por cierto son todo menos pobres. Tienen 70 emisoras de televisión, 50 radios, un banco y varios diarios, más 3.500 templos en las zonas más ricas de Brasil. Lo mismo sucede con la Iglesia Católica, con los sectores más retrógrados de la Iglesia Católica, en el caso de Polonia o de España. La derecha, bueno, pues ha apostado por una familia fundamentalmente heteropatriarcal, ha apostado por una educación religiosa. De hecho, en Polonia se ha perseguido y se persigue cualquier forma de educación sexoafectiva. De hecho, hubo un intento de proyecto de ley para perseguir con 5 años de prisión a todo profesor o docente que pudiera incorporar de alguna forma, aunque fuera colateral, la educación sexoafectiva en las aulas. En España, antes os decía, el recurso de la ley del aborto, el recurso de inconstitucionalidad, afecta por un lado a las 14 semanas libres en las que se puede abortar, pero también afecta por otro lado a la educación sexual. Se entiende que debe prohibirse la educación sexual. Todo al amparo de la idea de que lo que hacemos las feministas o lo que se hace con esa educación sexoafectiva es inculcar una ideología de género, la llamada ideología de género. Con esto lo que se intenta básicamente pues es
expulsar a las mujeres del mercado laboral para que vuelvan al hogar familiar, criminalizar al feminismo y a las feministas y, bueno, representar de alguna forma una especie de macho alfa, que es el macho alfa cazador, el macho alfa, cazador digo entre comillas, ¿no? En el sentido primitivo, ¿no? El primitivismo, no porque esté en este momento a favor o en contra de la caza, sino cazador en sentido de fuerte, luchador, antipobres, antimigrantes, que protege al Estado, que protege a la nación con fronteras férreas contra los migrantes. Y ese mismo macho pues es el que castiga con mano dura o el que domina o somete con mano dura a su mujer, a sus hijos y el que es el rey de la familia en el espacio más íntimo o más privado. Diría que el reto que tenemos las feministas en este contexto pues es evidentemente resistir a esta especie de machirulismo, a esta especie de hooliganismo machirulo que representa la derecha, la extrema derecha o la derecha extremada, que afecta, como decía antes, tanto al eje de la violencia como de la igualdad, como de los derechos sexuales y reproductivos, como del acceso al poder, sea vía cuotas o sea vía igualdad en el espacio laboral o en el espacio del empleo, pero también creo que deberíamos resistir a una especie de feminismo aparentemente aliado, una especie de feminismo liberal que tampoco nos está haciendo ningún favor. Y ahora voy a intentar describir qué entiendo yo por esa especie de feminismo liberal que no nos está haciendo ningún favor y que creo que también hay que resistir. Pero paro aquí un momento, porque voy a ir después bajando, para decir finalmente cómo creo que se puede resistir esto, no ya desde la Unión Europea únicamente, sino también desde los municipios. Paro aquí por si acaso hay alguna pregunta o por si acaso voy bien, voy mal o hay alguna sugerencia o comentario. Por otra parte, tampoco sé muy bien de cuánto tiempo dispongo y no sé si solamente podemos hablar por el chat. Agustina. Va muy bien, dice Pablo. Bueno, va perfecto. Bueno, hay tiempo. Vale, coincido. Agustina, muy bien. Bueno, esto... No sé por qué, es un gusto escucharte, pues muchas gracias. La verdad, también qué pena no poder hablar con vosotros. Esto es un poco frustrante. Pero bueno, de verdad que si tenéis dudas, sugerencias, comentarios, yo voy mirando el chat o pensáis que debo parar en algún punto y detenerme o qué sé yo, me lo decís por aquí. No entiendo la razón por la que no escucho, la verdad, me da muchísimo coraje porque está todo bien. He entrado y he salido varias veces y no veo nada normal acá. Bueno, cambiar audio, está usando el audio del ordenador, cambiar audio, conectar, no. Bueno, pero va a sacarte los auriculares. A ver ahora. ¿Ahora me escuchás? ¿Sí? ¿No? Agustina, ¿hablas? A ver, ¿nos escuchás ahora? No veo que hablas, pero no te escucho. Debe ser una tontería, pero yo no sé qué decirle. Bueno, sobreviviremos. Sobreviviremos a la COVID y a todos estos obstáculos de la pandemia que nos ponen en el camino. Somos unas luchadoras. Bueno, decía que también había que resistir un feminismo liberal, que es un feminismo, al modo de ver, que no nos hace ningún favor porque se alía en cierto modo con el capitalismo, en el peor sentido del término. Es un feminismo que entiende que la emancipación se va a dar vía la mercantilización. Es decir, que, por decirlo vulgarmente, es un feminismo que lo que pretende es que suframos una especie de masculinización con nuestra incorporación al mercado sin cambiar absolutamente nada ni en el sistema productivo, ni en el sistema de mercado, ni en el sistema laboral. Es un feminismo que piensa que el problema de las mujeres es un problema coyuntural y no estructural,
que es un problema de discriminación en el mejor de los casos, que se soluciona únicamente con acciones afirmativas y que no entra, por tanto, a la cuestión de fondo. Es además una especie de feminismo empresarial, de feminismo lobista, elitista, individualista, lo que Nancy Fraser ha llamado el feminismo del 1%. Este feminismo no renuncia a la lógica mercatoria, no renuncia a la lógica de la acumulación, que en realidad es contradictoria con la lógica del sostenimiento de la vida. La lógica de mercatoria y la lógica de la vida son irreconciliables y solo parecen compatibles precisamente cuando se esconde la tensión, porque la vida, el sostenimiento de la vida queda relegada al mundo de lo invisible. Esto es, la tensión entre lo público y lo privado, la tensión entre la lógica mercatoria y la lógica de la vida no se manifiesta de manera clara porque son las mujeres las que cargan, digamos, con esa tensión. De alguna forma se invisibiliza porque se invisibiliza a las mujeres. La invisibilización de los cuidados, la invisibilización de lo doméstico, la invisibilización del mundo de lo privado, lo que invisibiliza básicamente es que son las mujeres las que están absorbiendo la tensión que el capitalismo ha creado entre el mundo productivo y el mundo reproductivo. Este feminismo liberal del 1% no aprecia de alguna manera esa tensión y de esa manera invisibiliza toda la tarea doméstica y de cuidado que hacen las mujeres. Pero no solamente eso, es un feminismo que sigue apostando por una división público-privado donde solo se reconocen derechos a las personas que se desenvuelven en el espacio privado, perdón, en el espacio público, donde la ciudadanía solamente queda atravesada por el acceso al mercado y por el acceso a los derechos que el mercado te otorga. De manera que las personas que no están en el espacio público, todos esos 7,7 millones de mujeres que no están en el espacio público, no son en efecto ciudadanas ni son realmente sujetos de derechos. Feminismo piensa que solamente es trabajo aquello que es productivo y solamente es productivo aquello que es consumible. Por lo tanto, solamente es trabajo lo que es empleo. Y que las tareas domésticas y de cuidado, en la medida en que no son empleo, no son productivas, no son consumibles, en esa medida no se pueden considerar trabajo y por lo tanto quedan completamente postergadas. Es también un feminismo que se apoya en la dicotomía autonomía-dependencia, siempre organizando esta dicotomía sobre el eje de los ingresos monetarios. Es decir, que impide el reconocimiento de la interdependencia social e invisibiliza toda la red de cuidados que ya existe y que sostienen las mujeres. Todas estas dicotomías, lógica mercatoria, lógica de la vida, público, privado, autonomía, dependencia, son dicotomías que el feminismo militante que hoy está en las calles, el feminismo del 99%, tiene que disolver, apostando abiertamente por una interdependencia social y por una forma de ciudadanía que no tenga que ver necesariamente ni con tener un protagonismo en el espacio público ni con acceder a la ciudadanía a través exclusivamente del mercado. Yo no me quiero meter en el tema de la prostitución porque es un tema además muy largo, pero una de las cuestiones que a mí me genera perplejidad en la discusión sobre la prostitución es aquella que consiste en pensar que la única forma que tienen de acceder a los derechos las mujeres en situación de prostitución es convertirse en trabajadoras sexuales. Es decir, es convertirse en trabajadoras. Es decir, en trabajadoras por cuenta ajena, en formar parte del mercado. Yo lo que quiero precisamente es desmercantilizar. Lo que quiero es sacar cosas del mercado, no incorporar cosas del mercado. Lo que quiero es poner en valor precisamente las habilidades y los aprendizajes que las mujeres han adquirido en el espacio de lo privado, para llevar esas habilidades y esos aprendizajes al espacio de lo público.
Si se quiere dicho de una manera más sencilla, yo no quiero masculinizar el espacio privado ni masculinizar a las mujeres, sino feminizar a los hombres y feminizar el espacio público. Creo que precisamente la experiencia y el testimonio de las mujeres, las vivencias de las mujeres y los aprendizajes de las mujeres, asociados siempre a esos roles domésticos y de cuidado inferiorizados, invisibilizados y no pagados, son las que resultan verdaderamente transformadoras desde el punto de vista feminista. Por eso creo que hay que resistir ese feminismo liberal que va justo en la dirección contraria. De la misma manera, es un feminismo que suele ser securitario y punitivista. Esto es, que piensa que la mejor forma de acabar, digamos, con las violencias machistas es a través de las sanciones o de la vía punitiva. Y en ese sentido se une básicamente a las alas más conservadoras en el espacio de la política. Yo creo que el punitivismo es un error. Soy feminista antipunitivista porque pienso que el punitivismo, las sanciones, lo que hacen es individualizar el problema, que es lo que quieren estas feministas liberales, en lugar de ver que nuestro problema es un problema estructural y es un problema, digamos, como clase. Es decir, que no es un problema individual, ni siquiera un problema como grupo, sino que lo que tenemos es un problema como clase, como colectivo. Y bueno, me parece que además el punitivismo no tiene ningún futuro sin políticas preventivas y sin un programa socioeconómico. Un programa socioeconómico que pasa por algo que este feminismo tampoco aprueba, que es la puesta en valor de los comunes. Un programa socioeconómico favorable a las mujeres no es solo un programa de servicios públicos y políticas públicas, que eso por supuesto, de servicios sociales, sino que también es un programa que ponga en valor los bienes comunes, que son diferentes también a los servicios públicos y a los bienes públicos. Esto significa desmercantilizar una vez más. La lucha por los comunes es la lucha de las mujeres en todas las partes del mundo. Quienes están luchando por los comunes, quienes están luchando por el territorio, por el agua, por la pervivencia de las comunidades, son mujeres. La mayor parte de las defensoras ambientales son mujeres y las que hoy están siendo asesinadas en muchas partes del mundo por defender el territorio son mujeres. Hay una gran vinculación entre la lucha feminista y la lucha de los comunes, pero hay una vinculación si se siente y se piensa el feminismo desde donde yo estoy hablando, porque el feminismo liberal no tiene ningún problema con el mercado ni con la privatización de los comunes. Este feminismo liberal tiene además una idea del cuerpo muy particular. Algunas feministas como yo, por ejemplo, pero no solamente yo, sino muchas feministas radicales, muchas feministas italianas, francesas, norteamericanas, cuando gritaban mi cuerpo es mío, no tenían una visión patrimonialista del cuerpo, en el sentido de autoemprendimiento. Mi cuerpo es mío no es soy una fuente, digamos, de monetarización, sino que mi cuerpo es mío era una fuente de identidad. Mi cuerpo soy yo. Eso es lo que significaba mi cuerpo es mío. Estas feministas liberales piensan que la libertad sexual o que la libertad individual pasan fundamentalmente por el uso del cuerpo, digamos, como una máquina de hacer dinero. Yo no lo veo así. Evidentemente puede haber una identidad que esté vinculada a esa visión del cuerpo, pero creo que no es en esencia lo que las feministas querían decir con mi cuerpo es mío. Las feministas ponemos el cuerpo en el centro, pero el cuerpo se tiene que entender desde esta perspectiva feminista que yo estoy defendiendo aquí, al menos de 4 maneras. En primer lugar, el cuerpo como campo de batalla, que es lo que dice Rita Segato, ¿no? El cuerpo como objeto de violencias machistas, física, sexual, emocional, económica. El cuerpo como objeto de feminicidios, de ataques a los derechos sexuales y reproductivos. El cuerpo como objeto de violencia institucional, como sucede cuando se prohíbe el aborto en todos los casos, y eso lo dicen muchos organismos internacionales, ¿no? La prohibición total del aborto
es una violación de un montón de derechos de las mujeres, que además son conexos al derecho a la autonomía reproductiva, como puede ser el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, en fin, el no parar, ¿no? A decidir los hijos que uno quiera tener, el intervalo entre unos hijos y otros y demás. En segundo lugar, el cuerpo es una fuente de subjetividad, es una fuente de identidad. Por eso, este feminismo, que pone el cuerpo en el centro de esta manera entendido, es también un feminismo racializado. Es un feminismo antirracista, que piensa que así como el género y la clase son ejes, digamos, de discriminación y opresión, también la raza lo es. Y que piensa además que la visión feminista de una mujer blanca y de una mujer negra, o de una mujer migrante y de una mujer que no es migrante, puede ser, y de hecho es, distinta. Y por lo tanto es una fuente de subjetividad porque nos conforma. El cuerpo como objeto de cuidados, esto es, el cuerpo como el que cuida y por tanto el que tiene el deber de cuidar, y el cuerpo como el que es cuidado, esto es, el derecho a ser cuidado. El deber de cuidar es un deber público de civilidad y de hecho el Estado debería velar para que este deber se cumpliera. El deber de cuidar es un deber público de civilidad y además existe un derecho a ser cuidado. Y aquí, precisamente por esto, se plantea esa interdependencia de la que hablaba antes. La conceptualización, y de esto también sabe mucho Agustina, ¿no?, de autonomía-dependencia como una conceptualización dicotómica, pues tiene que ser disuelta para apostar básicamente por la interdependencia, el deber de cuidar y el derecho a ser cuidado. Y aquí también es donde se conecta el sistema productivo y el sistema reproductivo, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, y aquí es donde hay que empezar a redefinir lo que entendemos o no entendemos por trabajo, porque las mujeres cuidamos gratuitamente en la esfera privada y cuidamos precarizadamente en la esfera pública. Somos, en el caso europeo, el 83% de las cuidadoras, digamos, en servicios sociales, ¿no? Y hemos estado, por ejemplo, en primera línea de la pandemia como cuidadoras también, aunque ahora ya se sabe que vamos a salir muy mal paradas de la pandemia, ¿no? Ya hay estudios que corroboran que salimos precarizadas desde el 2008 y vamos a volver a salir precarizadas de esta emergencia sanitaria, a pesar de que hemos sido las mujeres las que hemos tenido el rol de cuidadores y las que hemos estado en primera línea como enfermeras, como empleadas de hogar, como cajeras, como limpiadoras, en fin, no se nos va a devolver el favor, ¿eh? Esto es un clásico. Aquí también es donde, en este mismo terreno, es donde también adquiere relevancia las mujeres migrantes, por ejemplo, en el norte. Las mujeres migrantes en el norte, que son las que cuidan de nuestros dependientes, cuidan de nuestros abuelos, cuidan de nuestros mayores, de nuestros hijos e hijas. Esas mujeres dependientes, esas mujeres migrantes que articulan toda una cadena global de cuidados y que dejan a sus hijos y a sus hijas en manos de otras mujeres, que a su vez dejan a sus hijos y sus hijas en manos de otras mujeres. Esa cadena global de cuidados, ese trasvase de cuidados de unas manos femeninas a otras, donde faltan fundamentalmente los varones y las instituciones. Y ya lo he dicho antes, los números están ahí. 500.000 de varones se dedican a cuidar frente a 7,7 millones de mujeres. 560.000 varones, digamos, comparten trabajo y cuidados frente a 8,9 millones de mujeres en la Unión Europea. Cuando vengan a pedir las custodias compartidas, cuando se separen y vengan a pedir las custodias compartidas, lo primero que hay que hacer es ponerle delante estos datos, porque usted cuida y si no cuida, pues no tiene derecho a la custodia. Y me da exactamente igual si ha puesto usted un gen o no ha puesto usted un gen. Es decir, por aquí lo importante es la crianza y el cuidado y no, digamos, la relación sexual de turno que dio lugar al embrión. Esto lo digo abiertamente porque en España hay muchísima lucha de varones que quieren la custodia compartida, cuando en España solo el 3% de los varones
solo el 3% de los menores, pudiendo optar por su permiso de paternidad para cuidar, opta por el permiso de paternidad. Solo el 3% decide voluntariamente criar y cuidar. Entonces, no se colige de ahí que estén tan interesados en las custodias compartidas. Más bien están interesados en las custodias compartidas por otras razones que no vienen al caso aquí, pero que tienen que ver con las hipotecas. En fin, el cuarto eje del cuerpo, que decía antes en el feminismo, es el cuerpo como dependiente del ecosistema. La ecodependencia. El colapso civilizatorio que estamos viviendo ahora, que no es solamente un tema de cambio climático y de emisiones, sino que es un colapso de todo el modelo productivo, es el colapso también de los valores masculinos y masculinizantes, del progreso indefinido, del crecimiento infinito y del progreso lineal. Toda esa patraña heredada de la Ilustración, con todo el amor a la Ilustración, que también nos dio cosas buenas, pero con todo eso ha entrado en colapso y ya no sirve más. El crecimiento infinito en un planeta finito no es posible, tenemos una serie de recursos que son limitados y también es limitada nuestra capacidad de excreción y por tanto de excretar al mundo exterior nuestros desperdicios, nuestras emisiones y nuestros residuos. La ecodependencia, ahí crece en un punto pues el ecofeminismo, que es un feminismo en el que yo milito muy a gusto desde hace mucho tiempo y que es el que plantea precisamente que la interdependencia es la vulnerabilidad común, la fragilidad común, el hecho de que nadie es autónomo realmente en ningún momento de su vida, aunque lo sea más o menos en según qué momentos, en según qué circunstancias. Todos nos necesitamos y todos somos dependientes unos de otros, pero además todos somos dependientes del entorno en el que vivimos. Y esto es un aprendizaje que ahora se nos está imponiendo con el cambio climático, y ahora Europa habla del Pacto Verde Europeo, pero que hace mucho tiempo que las ecofeministas tienen clarísimo y pusieron ya sobre la mesa. A mi modo de ver, el feminismo así entendido es el auténtico antídoto de la extrema derecha. Yo por ahí tengo un libro que es un conglomerado de artículos que llevo escribiendo pues desde hace tiempo, de artículos, digamos, en el diario, de artículos de difusión, no de artículos académicos, sobre el feminismo como antídoto de la extrema derecha y la política de los comunes. Y un poco vengo a explicar algo parecido a lo que he explicado acá. Después tengo algún artículo que a lo mejor, si se lo podíais pasar a Agustina, a los alumnos, que tiene un carácter más académico, que es el de la visión relacional de los derechos humanos, que está publicado en Derechos y Libertades, que ahí cuento un poco por qué toda esta visión, toda esta cosmovisión que acabo de explicar aquí, nos tiene que llevar a reformular el concepto de los derechos humanos para pasar a tener una visión, despatriarcalizar de alguna forma el discurso, ¿no? Bien, ¿qué tiene que ver esto con el municipalismo? Pues tiene que ver todo con el municipalismo y con las ciudades. Para ser municipalista, no se puede ser municipalista, y lo digo ya desde de entrada, por eso he explicado todo esto, sin militar en este feminismo, sin pensar en la feminización de lo público y de lo político, tal como lo acabo de explicar aquí, sin poner en marcha servicios públicos y políticas sociales que tengan que ver con poner el cuerpo en el centro, de acuerdo a los 4 ejes que he marcado acá, que son el cuerpo como campo de batalla, por lo tanto siempre lucha contra las violencias machistas, el cuerpo como fuente de subjetividad, por lo tanto lucha contra el racismo y contra la homofobia, porque aquí está toda la transfobia y toda la homofobia en ese eje, el cuerpo como objeto de cuidados, cuerpo cuidador y cuerpo cuidado, y el cuerpo como dependiente del ecosistema. Un buen municipalismo, un municipalismo renovador y transformador, tiene que feminizar el espacio público y político considerando estos ejes que yo acabo de expresar acá. Y añadiría además unos cuantos más. Un municipalismo transformador, o sea, si quisiera cruzar, como de hecho he cruzado toda mi vida porque lo he trabajado siempre desde esta perspectiva, la reivindicación municipalista con la reivindicación ecologista y con la reivindicación feminista, añadiría a ese municipalismo algunas exigencias más. En primer lugar, ya he dicho, la feminización del espacio público y político en la línea que he indicado. En segundo lugar, los procesos de
radicalización democrática o profundización democrática, que consiste en establecer instituciones y partidos políticos porosos a la política no institucionalizada, algo que Habermas ya contó hace mucho tiempo, que es establecer un diálogo fluido entre política institucionalizada y no institucionalizada, o lo que se ha venido a llamar la democracia deliberativa. Básicamente, esto se puede articular con presupuestos públicos y compartidos, se puede articular con consultas a la ciudadanía, se puede articular dividiendo una ciudad en barrios y distritos y trabajando directamente sobre esos barrios y distritos para acomodar los servicios públicos y los servicios sociales a cada una de las necesidades de esos barrios y distritos. En Madrid, en el barrio de Salamanca, que es el barrio rico, la gente vive de promedio 11 años más que en el barrio más pobre de la ciudad. Esto se puede, digamos, extender a las grandes ciudades y está claro que para acomodar adecuadamente los servicios públicos y las políticas sociales a los barrios hay que conocer, por tanto, la idiosincrasia. Por eso incorporaría otro eje más, que es el de la identidad y el reconocimiento. Básicamente, hacer buenas políticas públicas o articular buenos servicios sociales supone ser sensible también a los factores endógenos de la comunidad, al modo en el que las comunidades se leen a sí mismas, se interpretan a sí mismas y se proyectan a sí mismas. Aplicar las mismas políticas públicas idénticas para todos en una ciudad o en un país es un error, porque ni todos son iguales ni todos necesitan lo mismo. Para eso lo primero que hay que hacer, democracia, es escuchar. Y lo segundo que hay que hacer es acomodar. Y esto, los países que tienen poblaciones indígenas, que tienen pluralismo jurídico, lo saben perfectamente. En países tan homogéneos como España nos ha hecho falta pues una revolución en Cataluña o una banda terrorista en el País Vasco para darnos cuenta de que había gente que se sentía oprimida porque había una identidad común con la que no se sentían identificados. Y yo creo que hay que articular la redistribución de la riqueza, tiene que ir unida a una redistribución del poder político y administrativo y, por lo tanto, se debería tender a estados federalistas, a estados federales y desde ahí bajar cada vez más y más y más pues hasta los municipios. Es decir, el principio de subsidiariedad, ¿no?, tiene que vincular democracia, reconocimiento e identidad. Evidentemente, la redistribución de la riqueza, este sería el otro eje, ¿no? La redistribución de la riqueza pasa por poner en cuestión una cosa que es un clásico, ¿no?, que es el principio de la propiedad privada. O sea, en la medida en que la propiedad privada siga siendo algo totalmente sacralizado, en la medida en que no nos tomemos en serio la utilidad pública y el valor social de la propiedad privada, no podremos redistribuir la riqueza. O sea, eso es así. Una propiedad como la que hay ahora, las grandes propiedades, no hablo de tener una casa o tener un coche, hablo de las grandes propiedades, las grandes acumulaciones de riqueza que hoy tienen personas y empresas, nos están impidiendo permanentemente redistribuir. No hablo ya solo de que además esas personas, esas empresas no pagan impuestos y evaden fiscalmente, que además pasa eso. En el IBEX 35, que son las 35 empresas que cotizan en España, hay 34 que tienen sedes en paraísos fiscales. O sea, que es que además de ganar más que nadie, evaden más que nadie. Pero no hablo solamente de eso. Hablo de que una propiedad que es producto de una actividad especulativa nunca es una propiedad legítima. Precisamente porque la propiedad tiene que tener una utilidad pública. Y la especulación, por definición, no tiene ninguna utilidad pública. De hecho, es lo que la define. Es especulación justamente porque no tiene ninguna utilidad pública, ni ofrece ningún tipo de servicio social. Entonces, esa propiedad es una propiedad ilegítima. Y yo estoy pues con Rousseau en esto, ¿no? El primero que llegó a un terreno y dijo que esto es mío y encontró gente suficientemente simple como para creerle, dice, ¿no?, en algún momento, ese fue el gran fundador de la sociedad civil. ¿Cuántas guerras, conflictos nos habríamos ahorrado si, arrancando la estaca y allanando el terreno, hubiéramos gritado: no creáis ese impostor, que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie?
Es decir, la idea, y esta idea es muy importante porque voy a los comunes. ¿Podemos redistribuir la riqueza si no tenemos un control público sobre el agua, si no tenemos un control público sobre las fuentes energéticas? Si esas fuentes energéticas y ese agua caen en manos de las grandes empresas o de pocos, o de unos pocos. Por eso, un municipalismo transformador tiene que ser democrático, primer eje. En segundo eje, escuchar y adaptar, es decir, adaptarse al reconocimiento y a la identidad y al reconocimiento de cada barrio y de cada población y de cada comunidad, y tiene que redistribuir remunicipalizando las fuentes energéticas, el agua y todo lo que necesitamos para la vida. Por eso es tan importante reivindicar los comunes. No sé si alguien me dice algo por acá. Aquí hay el artículo, ¿vale? Declaración de liberalismo machismo, gracias, bien. Qué pena de verdad no poder hablar, que no poder escucharos, de verdad. Estoy aquí como hablando sola, largando mi rollo. Bueno, y aquí conecto finalmente con la feminización. Por lo tanto, si os fijáis, por resumir y termino. Situación en Europa. Eje de violencia, eje de igualdad, eje de derechos sexuales y reproductivos, ataque, digamos, frontal de la extrema derecha, reacción feminista como antídoto a la extrema derecha, que no puede ser un feminismo liberal, un feminismo que asocia la emancipación de las mujeres con la mercantilización de las mujeres, que tiene que ser un feminismo mucho más vinculado al feminismo socialista y al ecofeminismo, y que ponga el cuerpo en el centro con esos 4 ejes de los que hablamos. Y ese feminismo es el que hay que llevar a todos los espacios, pero sobre todo al espacio municipal, donde tendríamos un nuevo municipalismo liderado por mujeres, y no digo por mujeres biológicamente mujeres, sino liderados por este feminismo militante, que feminizara el espacio público y político y que se articulara de acuerdo al eje de la democracia, la identidad y el reconocimiento, la redistribución de la riqueza, la defensa de los comunes y la feminización del espacio público y político. ¿Esto significa que un alcalde no puede ser un varón? Puede ser un varón feminizado. ¿Esto significa que una mujer tiene que ser necesariamente alcaldesa? No, porque puede estar masculinizada. Básicamente, de lo que hablo es de una visión del mundo que es accesible a hombres y mujeres y que hoy lideramos las mujeres, no por razones biológicas o esencialistas, sino por razones psicosociales, por el rol que hemos desempeñado en el espacio privado y porque ese rol que nos ha llevado a desempeñar tareas domésticas y de cuidados, invisibilizadas, no remuneradas o precarizadas, nos ha dado unas habilidades y unos aprendizajes que hoy serían muy útiles y muy transformadores en el espacio municipal, que es precisamente el que está más cerca, digamos, de la gente, donde el sostenimiento de la vida de alguna manera es más importante, hasta, por supuesto, el espacio estatal o el espacio internacional. Yo estoy con Ferrajoli cuando decía aquello de el Estado es demasiado grande para las cosas pequeñas y demasiado pequeño para las cosas grandes. Estoy a favor, por tanto, de una redistribución de las competencias a nivel supraestatal e infraestatal. Creo que el Estado ya no tiene la medida de las cosas. Es útil para algunas cosas, pero no es útil para todas y, por lo tanto, no tiene que ser suprimido, pero sí tiene que ser superado. Y en ese sentido, todas las instancias infrarrepresentativas pueden ser interesantes, como lo pueden ser las supraestatales, ¿no? Y bueno, aquí podría seguirme enrollando porque creo que también se podría articular una comunidad política municipal a través del bioregionalismo, pero bueno, esto tiene que ver también con los comunes, ¿no? Articular comunidades políticas que tengan que ver con la gestión de los comunes compartidos y de los recursos naturales compartidos, ¿no? En fin, aquí terminaría porque no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero un huevo, o sea, como 1 hora, ¿eh? Y tengo mucho pali que puedo seguir y como encima nadie me interrumpe, pues, en fin, no os voy a dejar iros a casa. No sé, Agustina, cómo quieres que hagamos. Así tenés audio de todo lo que hablamos. Un placer enorme escucharte. Pablo, Gracias. Juliana. Vale, voy a
Y me pregunta a mí porque me conocen quizás más. Son Ahí la estoy ustedes. llamando por WhatsApp. Ok. Pablo, te tengo aquí en WhatsApp. Pablo, ¿me oyes? Te oigo con eco, pero te oigo. Bueno, ahora ya tenés el sonido de todos. No sé si tenés el gusto de verme por pantalla. Te veo. Bueno, gracias. Excelente. La verdad, toda tu exposición. Estamos todos muy contentos y si podemos, ahora te vamos haciendo algunas preguntas o comentarios y por lo menos con delay nos escuchás. Vale. Juliana. Sí, quizás por chat le escribo, que es más práctico, así no se hace el eco. Perfecto. Sí, escuchas bien, Jul. Todo lo que va saliendo. Igual, Pablo, es porque tenías el micrófono abierto, por lo que sonaba ese eco, porque ahora ya no se oye. A ver, dice Perfecto, Juliana, me pregunta Juliana, ¿cómo superarías al Estado? Bueno, el Estado diría, de aquí, es un placer escucharte, ¿vale? Voy a ver dónde empiezan las preguntas. Es que tengo aquí una pantalla grande, por eso miro aquí de lado. Bueno, ¿cómo superaría el Estado? Bueno, yo es que creo que el Estado ya está superado. O sea, realmente no hay ningún Estado que pueda confrontar el cambio climático, ni la crisis de refugiados, ni la carencia de fuentes energéticas. Básicamente la estructura del Estado es importante, sigue siendo importante porque el expediente de la ciudadanía sigue pasando por el Estado. Entonces, claro, como decía Hannah Arendt, si no tienes derechos ciudadanos, no tienes derechos, ¿no? Estás en el mundo del no ciudadano, es el mundo del no derechos humanos, no derechos en general, y eres una apátrida, ¿no? Entonces el Estado sigue siendo importante desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de la gestión de los recursos, por ejemplo, e incluso desde el punto de vista de la gestión de ciertos problemas, el Estado empieza a ser un problema, es decir, no es eficiente. Creo que una cuenca de un río se gestiona mejor por parte de las personas que viven de ese río y que están dependiendo para sostener su vida de ese río que desde un eje central como puede representar el Estado. Lo que no significa que no haga falta una coordinación en diferentes instancias políticas, porque no se puede actuar de manera descoordinada. Pero sí me parece que aquí el principio de subsidiariedad es importante y por lo tanto se gestiona mejor algunas cosas mientras más cerca se esté de la gente. Por eso soy municipalista, entre otras cosas, ¿no? No sé, aquí hay más cosas que dicen, me quedé pensando el tema del aborto y la intersección entre discapacidad y feminismo. Bueno, ahí yo creo que Agustina puede tener mucho que decir. Yo entré ahí en la cuestión del aborto para que se viera que era posible o compatible defender el aborto sin necesidad, digamos, de estar, de oponerse o de violar los derechos de las personas con discapacidad. Y que me parecía que una ley de plazos, al no señalar casos eugenésicos, pues era compatible con la reivindicación de las personas con discapacidad. No sé si Agustina pueda, a lo mejor, dice aquí, defendió activamente la autonomía de las mujeres sobre sus úteros, defiende por lo tanto el derecho amplio al aborto, los motivos para hacerlo pertenecen a cada una, no creo que el Estado ni la sociedad puedan interrogarlas acerca de sus razones íntimas, sino tan solo asegurarse de que se garantice su opción en la esfera pública, punto. Pero el argumento público del derecho al aborto, porque de esa gestación nacerá un niño con discapacidad, para mí es un límite que elijo no sobrepasar. Estoy citando a una periodista brasileña. ¿Estarías de acuerdo? Pero el argumento público del derecho al aborto, porque de esa gestación nacerá un niño con discapacidad, para mí es un límite. Sí, estaría de acuerdo. O sea, yo no creo
entiendo que haya buenas razones para eliminar la causal, pero esto me lleva precisamente a reforzar la idea de que la ley del aborto debe ser de plazo. Esto diría. Yo creo además que incluso la causal de la violación es también una tortura para las mujeres, porque la causal de la violación supone pasar por todos unos procesos que son muy duros para las mujeres y que muchas veces estigmatizan a las mujeres violadas. O sea que cuidado con la causal también de la violación. Las leyes de supuestos o de casos no son por lo general buenas y no han salido bien. Lo que ocurre es que, bueno, en países, por ejemplo, como Polonia, donde el aborto está tan perseguido, pues la causal de malformación ha sido importante porque el 97% de los abortos legales se ha dado por malformación fetal. Entonces, bueno, pues si tú sacas esa causal, pues básicamente es casi como que prohibieras el aborto en su totalidad. Entonces, esa es la crítica y esa es la razón por la que muchas mujeres han salido hoy en Polonia a protestar. Pero vaya por delante que yo entiendo perfectamente los problemas que puede causar pues este supuesto, ¿no? María Eugenia, yo te... Dime, Pablo. Sobre el municipalismo. Sí. Estoy de acuerdo con vos desde el derecho a la ciudad, la importancia de comenzar la lucha de clase, como lo estás planteando, desde el ámbito de la ciudad. Lo que creo es que ese ámbito de la ciudad termina quedando limitado si no lo planteamos a partir de articulaciones en niveles superiores. Creo que recién empezaste a expresar algo de eso, porque hay muchos problemas en los cuales la producción excede el marco de la ciudad. Hablamos de las grandes empresas, hablamos de temas tecnológicos, hablamos de cuestiones en las cuales yo plantearía arrancar en la ciudad y a partir de ahí creciendo o ampliando las alianzas hasta establecer un movimiento revolucionario urbano, pero en carácter internacional. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. La ciudad ha sido muy importante, las redes de ciudades ha sido muy importante en España, por ejemplo, con el llamado nuevo municipalismo que surgió fundamentalmente después del 2015, después del 15M. Bueno, se ha creado una red increíble llamada Ciudades Rebeldes, por ejemplo, porque decidieron acoger a refugiados cuando los estados no querían acoger a refugiados, o porque han remunicipalizado el agua, el caso de París, el caso, si no me equivoco, de Budapest, o incluso en Bolivia, en La Paz, ¿no? Yo creo que, no sé si Buenos Aires tiene remunicipalizada el agua o no, me suena que sí, ¿no? Bueno, hay muchísimas grandes ciudades que han remunicipalizado el agua, o sea, que han tomado iniciativas muy interesantes desde el punto de vista incluso también de las fuentes energéticas, de tener el control de las fuentes energéticas. En España, por ejemplo, Pamplona o Barcelona. Se han movilizado muchísimo contra los desahucios y, por lo tanto, en favor de un derecho a la vivienda. El caso de Barcelona es paradigmático también. Pero, evidentemente, esto no soluciona todos los problemas. Tú no vas a solucionar el cambio climático desde la ciudad. Lo que sí puedes tomar, en la medida en que tú tienes más competencias y en la medida en que estás más empoderada, sí puedes tomar medidas que sean interesantes, por ejemplo, para establecer una conexión en el mundo conurbano, o sea, entre la ciudad y el entorno. Puedes hacer una ciudad más afable o menos afable, ¿no? No voy a hablar de la Ítaca, ¿no? del poeta, pero evidentemente hay ciudades que son un calvario, ¿no? Que son infranqueables, que están llenas de barreras arquitectónicas, que son marginadoras de las mujeres, marginadoras de los ancianos, marginadoras de las personas con discapacidad, y hay ciudades, digamos, afables, que son integradoras, incluyentes. Por lo tanto, desde el derecho a la ciudad sí se pueden hacer muchas transformaciones, ¿no? Y sí se pueden tomar muchas iniciativas de impacto global, pero eso no significa que empiece y acabe todo en la ciudad. Evidentemente, tiene que haber una coordinación con diferentes instancias políticas, ¿no? Y las competencias se tienen que coordinar, se tienen que descentralizar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Fuerza centrífuga y fuerza centrípeta, hacia arriba y hacia abajo. Y ni el Estado puede serlo todo, ni puede serlo todo ninguna otra instancia.
La Unión Europea puede ser una región interesantísima para abordar según qué problemas, pero, por ejemplo, hoy pues tiene un déficit de legitimidad democrática muy, muy claro, ¿no? Porque la única instancia representativa de la Unión Europea es el Parlamento y no es justamente quien tiene iniciativa legislativa. Por lo tanto, hay un déficit de legitimidad porque el resto de las instituciones de la Unión Europea no son elegidas democráticamente, directamente. Son elegidas indirectamente, por lo que están representados son los gobiernos. Entonces, sí me parece que el derecho a la ciudad se tiene que complementar con un reparto de competencias, que podría considerarse de acuerdo a diferentes ejes, ¿no? Por ejemplo, la afectación, quién está más afectado, la intensidad de la afectación y la eficiencia comparativa, quién gestiona mejor. Antes hablaba del agua. Yo no voy a decir que el Amazonas lo tiene que gestionar únicamente la gente que vive en la cuenca del Amazonas, porque el Amazonas es un pulmón del mundo, que yo como española que vivo en Madrid, tengo también interés en el que el Amazonas se haga una buena gestión del Amazonas. Pero evidentemente, los primeros que tienen que gestionar adecuadamente el Amazonas y a los que se le tienen que dar voz y voto son los que viven en la cuenca del río, que coinciden con diferentes comunidades políticas, y en este caso hablamos de 5 estados y hablamos de un montón de pueblos y comunidades. Por lo tanto, ahí ya las comunidades políticas rígidas conformadas han quedado desfasadas, porque no son eficientes para gestionar el Amazonas. Pero evidentemente, esa gestión de esas personas que viven en la cuenca hidrográfica no puede ser descoordinada ni puede ser caótica, sino que tiene que estar, por decir, tutelada, orientada por quienes tenemos no intereses inmediatos, pero sí intereses mediatos en la buena gestión del Amazonas. Por eso yo creo que la visión de los recursos te permite ver ese biorregionalismo, o sea, cómo se tienen que conformar las comunidades políticas alrededor de una buena gestión de los recursos compartidos. Porque además la lucha por el territorio va a ser la lucha del siglo XXI y va a ser la lucha de nuestro tiempo. O sea, y va a superar con mucho tanto a las comunidades políticas que tenemos conformadas, como incluso, te diría, Pablo, las propias conformaciones ideológicas que hemos heredado del siglo pasado. O sea, vamos a tener que acomodarnos mucho a la crisis ecológica, y no hablo solo de crisis ambiental, a la crisis ecológica que nos viene, que va mucho más allá de las emisiones o del cambio climático, y que tiene que ver, como hemos visto muchos hace mucho tiempo, con el cambio radical del modelo productivo. En ese sentido, yo creo que el diagnóstico marxista ha sido siempre un diagnóstico acertado. El diagnóstico acerca de, porque vamos, el marxismo, aunque no era ecologista, es una forma de ver el mundo en la que el ecologismo cabe. Es decir, no es incompatible con el ecologismo, porque tiene un diagnóstico donde esto se puede contemplar, esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si había por aquí. ¿Pueden ayudar las políticas fiscales? Pero la malformación es la discapacidad, ok, sí, claro. ¿Pueden ayudar políticas fiscales que promuevan la intersección de las mujeres al mercado laboral como otorgar el valor social? Hombre, pero por supuesto, las políticas fiscales tienen que tener perspectiva de género. Esto es una gran lucha que nosotros tenemos en la Unión Europea. Las políticas fiscales tienen que tener perspectiva de género. Para empezar, tenemos que desagregar datos, tenerlos primero y desagregarlos y estudiarlos separadamente. Y evidentemente las políticas fiscales son un caballo de batalla. La lucha porque la fiscalidad tenga perspectiva de género. Y eso hoy se está incorporando a la estrategia de igualdad que estamos diseñando para la próxima legislatura en la Unión Europea. Yo formo parte del grupo que está diseñando esa estrategia. Me ocupo justamente de la parte de empleo y mujeres. Y es la estrategia que dará marco a las directivas, reglamentos y otros instrumentos coactivos que utilizará la Unión Europea para con los Estados dentro de la Unión. Conociendo que el mercado es el que regula las relaciones en el mundo liberal y que en esta nueva visión deberíamos superar el Estado, ¿cuál pensás que debiera ser ese nuevo mecanismo macro que suplante al mercado y al Estado o que lo supere? No creo que haya un mecanismo macro. Creo que tiene que haber un mecanismo de cooperación flexible. No creo en un superestado, por decirlo de alguna forma. Creo más bien en una coordinación de diferentes instancias. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme en el colaborar, en el coordinarse y en el compartir.
más compartir y menos competir. Y eso además nos lo va a enseñar la vida. Yo digo muchas veces, bueno, yo estoy segura de que lamentablemente el futuro nos va a dar la razón. Y digo lamentablemente porque nos lo puede dar pues generando muchas víctimas, ¿no? Y es mucho mejor adelantarse al colapso que no esperar a que el colapso te acabe enseñando lo que tenías que haber hecho y no hiciste, ¿no? O sea, yo no sé de las que me alegre cuando toque decir te lo dije, porque cuando toque decir te lo dije serán muchas las víctimas, demasiadas. Bueno, gracias. Pues no sé si hay más preguntas. Hay muchas más preguntas, estamos escribiendo un libro de preguntas para Os mandar. voy a dejar un minuto, que voy a salir un segundo, que tengo ahí a mi hija. Esto es el mundo de los cuidados. Un segundito. Bueno, la verdad, creo que ha sido excelente la presentación de María Eugenia. La idea ahora ya es poder despedirla, agradecerle, no queremos secuestrarla tanto tiempo. Y no sé si alguno más tiene alguna pregunta que quiera hacerle a ella antes de cerrar, si no, seguimos en contacto con María Eugenia, porque es de los contactos que tenemos con la Universidad Carlos III de Madrid permanente. Y vamos a seguir trabajando. Gracias, Agustina, que es la que abrió esa puerta con la Carlos III en su momento y que permitió la creación de este centro de investigaciones, que realmente nos ha permitido un crecimiento importante. Y bueno, ahora paso el aviso a Lucía Escalante, que está acá, y a Almendra, que va a llegar más tarde, que están viajando en las próximas semanas con becas de estancia doctoral allá en la Carlos III, así que van a estar trabajando justamente con María Eugenia y con la gente de la universidad para después traernos todas las novedades. En este momento creo que del estado del COVID en España, en Francia y en el resto. Había una promesa de que pudieran visitar España y conocer la noche. Creo que ahora van a quedar enclaustradas ahí con los cierres temprano, pero bueno, es lo que nos toca vivir, lamentablemente. Ahora, cuando vuelva María Eugenia de la parte de cuidados por la que no cobra, como explicó, con su hija, ya le damos la palabra para el cierre y pasamos, si te parecen, Agustina, Ana, Juliana, al acto de apertura de las comisiones. Estamos en una pequeña charlita ahora para dar paso a las comisiones y las exposiciones, en las cuales trataremos de ir siguiendo lo que está establecido en el programa, que todas tienen ahí, y les vamos a pedir, lo voy a repetir porque me acostumbro a repetirlo, tratar de atenernos y respetar el tiempo de 10 minutos que tiene cada uno. Les recuerdo a todas y todos que las ponencias presentadas en las jornadas van a ser publicadas íntegramente, fueron ya evaluadas, así que lo que vamos a estar haciendo es una exposición muy sucinta de ellas para dar lugar a que todos y todas puedan conocer lo que está exponiendo cada uno de los investigadores y las investigadoras, y con eso ya cerrar. María Eugenia, sí, te queremos dar la despedida, agradecerte muchísimo por tu participación. Ahora vamos a dar paso a las jornadas. Acá toda la gente ha quedado muy, muy contenta. Estábamos diciendo que vas a encargarte de ser la anfitriona de las becarias nuestras que están viajando. Lucía Escalante, que está ahí abajo en la pantalla, que te saluda, por lo menos en la que tiene los dibujos detrás de las bailarinas. Y bueno, gracias por todo. La verdad lamento que no hayas podido tener el audio que hubiéramos querido, pero la verdad, excelente lo tuyo, como siempre, a pesar de ya tener más de 35 y haber llegado a esa edad que no esperábamos.
felicitaciones por todo lo que estás haciendo y por todo lo que estás haciendo allá. Pero a las que vengáis, pues para tomar unas cañitas, unos vinitos, a los que no vengáis, pues espero que cuanto antes se acabe esta cosa del coronavirus y pueda viajar para allá. De hecho, iba a Argentina, justo iba a Argentina el 18 de mayo, porque formo parte de la delegación de Eurolat, la delegación de América Latina en la Unión Europea, y esa delegación, pues la siguiente reunión que va a tener va a ser en Argentina, cuando sea posible. Entonces, en ese momento, el 18 de mayo, ya se suspendió, pero tengo intención de viaje a Argentina. Y bueno, en la Unión Europea estoy a vuestra disposición, trabajo en esas comisiones, trabajo en la delegación de Eurolat, de América Latina, y trabajo en la delegación de México y Chile, precisamente por el tema del feminicidio del médico y de los derechos sexuales y reproductivos en Chile. Y bueno, yo qué sé, hago lo que puedo. Por trabajar en la misma fuerza y con el mismo entusiasmo con el que he trabajado siempre. Y ya está, cuando se acabe esta etapa, que es una etapa en la vida, una etapa política interesante, de aprendizaje, pues seguramente volveré a la universidad y espero haber aprendido mucho, para transmitir mucho. Y bueno, me da mucha pena no poder, ya es bastante agobiante, ya resulta estas como conferencias telemáticas, encima sin poder haber hablado, pues, pero vamos, yo he visto por en las caras, leyendo el chat, os he hecho un aplauso. Se escucha medio mal. Sí, se apagó tu micrófono, María Eugenia. Ya no te escuchamos. Bueno. Bueno, Bueno, y ahora empecé a escuchar. ahora sí, ahora sí. A ver. Está por ahí. Ok. Bueno, pues nada, ¿se me ha escuchado o no? Sí, se te ha escuchado, Sí, se escuchó todo. Ya, Vale. se había perdido Bueno. el final nada más. Ah, bien. Vale. Bueno, amores, muchos besos. Gracias a vos por todo. Gracias. Adiós. Muchas Te gracias. liberamos. Muchas gracias a vosotros. A vos. Adiós. Bueno, ahora sí, creo que